Vámonos inmediatamente con nuestro cardiólogo, el doctor Luis Virgen, nuestro cardiólogo intervencionista, que ya está listo y preparado con un tema a tratar muy interesante. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días, mi muñeco. Adelante, lo escuchamos. Hola, Ceci, muy buenos días. Ceci, vamos a hablar el día de hoy, vamos a continuar con esta parte del pie diabético. Y una cosa que me gustaría dejar como mensaje en una de las cuestiones finales es hablar que el trabajo del pie diabético no es un trabajo solamente de destapar las arterias o de realizar una curación, sino requiere de un equipo multidisciplinario. Y esto es algo muy importante porque nosotros comenzamos hace algunos años a instituir un modelo que se llama clínica de heridas. Ya platicábamos que México es un campeón mundial en la parte de las amputaciones, y que nosotros tenemos que hacer algo por esto, poner nuestro granito de arena y hacer que estos pacientes, que eventualmente son pacientes diabéticos, no tengan que necesariamente ser amputados. O sea, tenemos que brindarles hoy a las personas una oportunidad de rescatar su pie. Una de las cosas que tenemos que tener en mente es que 15 a 25% de los pacientes diabéticos serán afectados por una úlcera a lo largo de su vida y esto va a hacer que requieran de un cuidado de esa úlcera. Nosotros nos basamos mucho en uno de los principales modelos, que es el modelo del pie diabético hecho por el modelo italiano, en el cual incluye un equipo que lleve la revascularización, pero también un equipo que tenga la cicatrización, y esto incluye gente que se dedique a tratar la úlcera, equipos de ortopedia, equipos de rehabilitación, de tal manera que se requiere de todo un equipo clínico integral que nos pueda ayudar a pensar que el paciente que comienza con una úlcera realmente va a terminar con una cicatrización y va a poder salvar su pierna. Y esto es una de las cosas que hoy tenemos que pensar, que a través de estas clínicas de heridas y a través de este manejo multidisciplinario nosotros podamos incluir a toda esta gama de especialistas, porque el problema no es exactamente la úlcera, sino todo lo que pasa alrededor de ella, Ceci. Entonces tenemos que pensar en que nuestra sociedad no sea más amputada, y esto es lo que hacemos a través de estos modelos. Es muy importante lo que usted menciona, no hay que dejarnos, por favor. La semana pasada, perdón, el lunes que estuvo hablando sobre esto, es muy importante darte atención a tus pies, pero muy importante, y sobre todo un equipo multidisciplinario. En ocasiones la gente se asusta y dice, no, ¿qué voy a hacer? Ya voy a perder mi pie, pero si lo haces a tiempo, hay mucha respuesta respecto a esto, ¿no? Así es, y sobre todo el pensar esto. Mira, tenemos ahí en la pantalla al doctor George, que nos ayuda mucho en la parte de podología, y esto es muy importante porque es una parte de la podología, otra parte de la infectología, otra parte el llevar las arterias, otra parte tratar la úlcera. Entonces, dejemos de pensar en que yo soy el que realmente de manera individual puedo sacar un paciente adelante, sino pensar en el paciente, y el tratamiento multidisciplinario es la base del éxito en prácticamente todas las cosas que hacemos hoy en nuestra vida, Ceci. Exactamente, doctor. Ahora dígame una cosa, este equipo multidisciplinario, como usted lo menciona, yo al acudir con usted, ¿se maneja de esta manera? ¿Usted lo está tratando también, doctor? Así es, y la ventaja de estas clínicas de heridas es que nosotros sabemos en qué momento el paciente necesitaría ir a una atención podológica, por ejemplo con el doctor George, o en qué momento el paciente necesita ir con un infectólogo, o en qué momento necesita ir al tratamiento de una úlcera o herida, o en qué momento necesita ser revascularizado y necesita de una angioplastía como la que platicábamos el lunes. Entonces, esto es muy importante, y no necesariamente que el paciente llegue directamente con nosotros. Algunas veces el paciente llega primero a una atención podológica y de ahí es derivado, pero el grupo entiende perfectamente bien en qué parte. Esto es como un equipo de fútbol, ¿no? Alguien sabe quién es el portero, quién es el centro, quién es el que mete los goles, pero esto solamente se gana estando todos unidos. Doctor, mucho cuidado con los remedios caseros, que eso es bien importante. Segundo, ver con quién vamos, que esto es interesante. En ocasiones decimos, ¿cómo tengo que ir con un cardiólogo? No, el cardiólogo no ve esto. O ¿cómo tengo que ir con un médico internista? O sea, esto es bien importante porque lo tienen que checar, tienen que ver realmente y salvar tu pie en un momento dado. Así es, el mensaje es este, o sea, no es a final de cuentas que sea un tratamiento solo del cardiólogo o solo del endocrinólogo o solo del control de la diabetes, etcétera, sino a final de cuentas cada uno de nosotros con la experiencia que ha ganado en lo que hace a través de los años nos permite tener la mejor atención para los pacientes. Y el mensaje es que si tú tienes una úlcera, te atendas de inmediato en una clínica de heridas con un grupo multidisciplinario.
Bien, Rocío Pérez le pregunta, ¿cuál es la viabilidad de estos equipos? O sea, ¿realmente tiene que ser así, llevarse a cabo de esta manera con el equipo multidisciplinario? Mira, Ceci, yo creo que la mayoría de nosotros comenzamos a trabajar de manera individual, o sea, nosotros hacíamos nuestras cosas sin un equipo, el doctor George también, la gente que nos ayuda con el equipo de la úlceras, el doctor Fernando Uribe, le mando un abrazo también, y cuando nosotros nos dimos cuenta que cada quien hacía cosas que a final de cuentas tenían como beneficio el paciente y cicatrizar la úlcera, ahí es donde a final de cuentas pensamos que sí, si cada uno de nosotros somos expertos en una área, vamos a aprovechar nuestra área de expertise para hacerlo mejor, para a final de cuentas es un beneficio para el paciente, Ceci. Bien, Alejandra Gascón le pregunta, ¿tiene algún límite de edad para este tratamiento? No, te puedo decir que la semana pasada tratamos a una paciente de 93 años y el martes pasado hicimos un caso en vivo desde Italia con un médico amigo de nosotros y la paciente tenía 94 años, por ahí está en redes sociales, entonces obviamente cada vez vemos pacientes más grandes, todo aquel paciente que tenga un riesgo se tiene que evaluar obviamente de manera individualizada y en ese caso quedó muy ejemplificado eso en el caso de Italia, que bueno, la señora tenía 94 años, pero al final de cuentas había que salvarle su pierna y eso es algo muy importante, no hay un límite de edad y cada vez tratamos pacientes de más edad. Perfecto, doctor, pues díganos qué tenemos, adelante lo escuchamos para que nuestro público acuda con el equipo multidisciplinario y hay que cuidarse. Sí, Ceci, nuestra principal preocupación es cuando comienza a aparecer una úlcera, entonces platicamos que durante todo el mes de septiembre daríamos 20 evaluaciones de manera gratuita para aquel paciente que tuviera una úlcera. Vi algunos comentarios en redes sociales de qué costo tiene eso, si usted tiene una úlcera no tiene ningún costo, vaya, vamos a hacer una evaluación global, vamos a ver quién es el especialista que realmente usted necesita y darle una consulta de manera gratuita para saber cuál es el origen de esa úlcera, sobre todo si han pasado algunos par de días y la úlcera no ha cicatrizado. Y eso es muy importante, la gente piensa que en una semana, que en 2 semanas se va alargando el tiempo y llegamos a ver estas imágenes horribles que yo mostraba donde el tiempo ha pasado y cada vez se vuelve más complejo. Perfecto, doctor, pues entonces que se comuniquen con usted para cualquier duda, para las 20 consultas totalmente y valoraciones totalmente gratis, ¿verdad, doctor? Así es, Ceci, estamos en el consultorio de la Ciudad de Guadalajara en el 38 13 10 40 y bueno, en redes sociales si tienen cualquier duda o me quieren mandar una imagen, hay gente que me dice, oye, yo no sé si debo de ir, pero vivo en el norte, hay mucha gente que ve tu programa en Sonora, Sinaloa, hay mucha gente que recibimos de allá, bueno, pueden mandarnos una foto a través de redes sociales y nosotros orientarlos, hay algunos equipos multidisciplinarios algunas veces en estas ciudades que después de que el paciente viene con nosotros, los integramos en equipos que están localmente allá para que sigan su tratamiento. Entonces, eso es importante también que la gente sepa que cada vez buscamos integrar no solamente a la gente que está en Guadalajara, sino a la gente que está en otros estados. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Excelente plática. Sí. Lo queremos mucho. Cuídese demasiado. Saludos. Cuídese mucho. Bueno, un excelente cardiólogo intervencionista. Qué bárbaro, de veras. Mis respetos con este doctor.